Buenas noches, pasajeros. En este vagón, de nueva cuenta nos acompaña Adrián Calderón para relatarnos 3 aterradoras experiencias que le ocurrieron en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Abrocha tu cinturón, porque estás a bordo. El tren que recorre la niebla. Buenas noches, maquinista, y buenas noches a todos los que escuchan el tren que recorre la niebla. Soy Adrián Calderón nuevamente y les quiero contar 3 breves historias que me pasaron a mí, a mi familia y la última a mí en especial. Se las contaré, son cortas, pero son espeluznantes las 3. Cuando vivíamos todavía con mi madre en su casa, pues estábamos jóvenes, ella trabajaba. Y donde trabajaba le regalaron una muñeca. Llegó mi mamá con esa muñeca una vez a la casa. Esa muñeca era muy bonita, era antigua, tenía de esos ojos que le decimos nosotros de canica porque eran de cristal. Y pronto mis hermanas se encariñaron con esa muñeca y al poco a poco la fueron olvidando. Y como todo, pues la pusieron arriba en un mueble. Esta muñeca pues quedó ahí en ese mueble, pero ocurría de que cuando llegó la muñeca pues oíamos ciertos ruiditos, ciertos pasitos, pero no se lo achacábamos a la muñeca. Recuerdo que se aproximaba la festividad de la Virgen de Guadalupe, entonces mi mamá siempre adornaba a la Virgen, su cuadro de la Virgen unos días antes. Entonces esa vez pues bajó a la Virgen de donde la tenía muy arriba en la pared y la bajó, la limpió y todo y por precaución pues puso la veladora ahí encendida porque siempre tenía su veladora encendida la Virgen, la puso ahí donde estaba el mueble cerca de la muñeca. Esa tarde pues estábamos viendo la televisión, era un mueble grandote, era como cómoda grande y medía casi 2 metros esa cómoda. Entonces ahí teníamos la televisión y a continuación de la televisión pues estaba la veladora y la muñeca a un lado. Era la tarde y todos estábamos viendo la televisión. Entonces todos nos sorprendimos cuando la muñeca giró la cabeza y giró el torso del cuerpo y con el brazo tiró la veladora. Todos pegamos un grito, mis hermanas gritaron mucho y se salieron del cuarto. Yo me quedé así sorprendido porque pues botó la veladora y cayó al piso y pues lo único que hice fue pues ir a recoger la veladora y mis hermanas se habían gritado y todo y están muy espantadas. En la noche que llegó mi mamá le contamos sobre lo que había pasado y pues mi madre lo único que hizo fue tirar la muñeca al otro día. Pasaba el carro de la basura temprano y la tiró en la basura. A los pocos días yo vi el carro en la basura y la muñeca incrustada en una antena del carro de la basura. Estaba incrustada ahí y se veía triste la muñeca. Esa fue la última vez que vi la muñeca. Mi segunda historia pues sucede allá en el estado de Hidalgo. Estábamos en familia con todos los sobrinos y todo y decidimos ir a nadar a un lugar que se llama el Geyser. Entonces los chamacos estaban felices y nosotros también y los chamacos pues nadie pues quisieron quedarse hasta más tarde. El camino era largo, o sea, para la casa era largo, era casi 2 horas de camino. Más que nada porque pues era una carretera de 2 sentidos nada más. Ya de regreso pues como a mí me costaba dificultad manejar de noche, mi hermano, él
dispuso a manejar la camioneta y yo iba de copiloto. Ya los chamacos pues iban todos cansados atrás, los niños y las niñas cansados y mis hermanas atrás. Y en una curva, bueno, ya de noche, ya en una curva, a lo lejos pues las luces le dieron a unas cruces que estaban ahí en el camino. Esas cruces comúnmente las ponen cuando alguien fallece en carretera. Nos fuimos acercando con las luces altas y en ese momento, digamos a unos 20, 25 metros antes de llegar a las cruces ya no eran cruces, eran 3 señores en cuclillas con sombrero, y cuando pasamos al lado de ellos se levantaron y mi hermano me gritó inmediatamente: ¿vistes? Y yo le dije: sí los vi. Dice: no, esas eran unas cruces, ¿por qué se convirtieron en señores? Y efectivamente se habían convertido en señores. Cabe señalar que pues nada más nos percatamos de este acontecimiento él y yo. La tercera historia me ocurrió el año pasado, el 2 de noviembre, aquí en mi casa. En otra ocasión les había relatado que casi lo que sueño pues, se convierte casi como que está relacionado con la realidad. Haga en cuenta que estoy soñando y está pasando en la realidad. Entonces ese día era 2 de noviembre y yo estaba acostado en el sillón y tenía yo las luces prendidas, ya era un poquito tarde y estaba viendo la televisión y me ganó el sueño. Estaba soñando que estaba yo en la casa de mi mamá y que soplaba un viento muy fuerte y que tocaba en la casa de mi mamá. Entonces se separaba a mi hermana, pero yo le decía a mi hermana: no te pares a abrir, acuérdate que la otra vez nos quisieron robar, no te pares, y yo veía la sombra de mi hermana que se paraba, todo esto en el sueño. Entonces yo veía que se paraba a mi hermana y yo le decía: ay, ¿para qué te paras si te estoy diciendo que no abras la puerta? En ese momento pues se oía el viento muy fuerte y yo me paraba supuestamente a trancar la puerta con mis manos para que no abrieran la puerta de las personas que supuestamente querían entrar. Y hoy, según en el sueño, yo oía a mi mamá decir que estaba ahí la bruja, que estaba la bruja ahí, pero yo no veía a mi mamá, yo la oía que estaba en el otro cuarto. Entonces se iba la luz en el sueño, se iba la luz y completamente se oscurecía. Entonces eso me dio miedo en el sueño y desperté. Cuando despierto y en la sala donde estaba yo dormido, se había ido la luz efectivamente. Estaba yo a oscuras, la televisión estaba apagada y soplaba un viento muy fuerte, fuertísimo. En ese momento que oí el viento soplar muy fuerte, oigo la risa de la bruja, pero así totalmente pues fuerte, o sea, tenebroso esa risa de la bruja. Y me espanté mucho, inclusive se me quedó grabado esa experiencia muy fuerte porque hasta el día de hoy me duelen los oídos de ese grito de esa risa que hizo la bruja. Entonces yo sentado, acostado me senté en el sillón y se oía aún el viento y todavía yo tenía pues la piel de gallina y total oscuridad de mi casa y la colonia. Y dije, bueno, ¿qué hago? Está la bruja aquí, no la veo. Y en ese momento dije, me armé de valor y dije, no, pues tengo que pararme y prender un cerillo, una vela. Y me paré, y en el momento que me paré que llega la luz y se volvió a escuchar otra vez la risa de la bruja. Pues esas son mis 3 historias breves. Espero que les hayan gustado y si hay alguna similitud con ustedes en estas cuestiones de estas historias, pues me gustaría mucho saber que también hay similitudes en estas historias. Muchas gracias al maquinista y a todos los que ven y escuchan el tren que recorre la niebla. Muchas gracias, Adrián, por compartir estas espeluznantes experiencias. ¿Podrías describir cómo era la risa de la bruja que escuchaste? ¿Y dónde la escuchabas?
adentro o afuera de tu casa. Bueno, el grito es como el clásico de las películas de que se empieza a carcajear, ¿no? Pero este sonido era escalofriante. El sonido lo escuché dentro de la casa, eso fue lo que me puso los pelos de punta y la verdad admito que tuve mucho miedo. ¿Mencionas que esa risa hasta la fecha te afectó de alguna manera al oído? Sí, fíjate que me quedó el zumbido en el oído. Hasta la fecha tengo ese pequeño sonido del tímpano como si fuera un zumbidito, pero muy leve, muy leve. Fui al doctor y pues como les explico, me dijo que a lo mejor podría ser la presión arterial, que me la checara. Aquí cerca tengo un centro de salud y unas amigas ahí en el centro de salud me la checaron diario, 2 veces por día, y se las llevé al doctor y estaba yo bien de la presión arterial. Y después me dijo el doctor que podía ser tinnitus, que es por la edad. Respecto a lo de la muñeca, ¿supiste quién se la regaló a tu mamá? Mira, la verdad mi mamá trabajaba haciendo limpieza en las casas. Había casas ricas y había gente que tenía dinero, ¿no? Ahí trabajaba mamá, pero no recuerdo exactamente quién se la regaló a la muñeca. Nada más supimos, bueno, que ella la trajo del trabajo que se le habían dado. Eso es lo que nos dijo. Los hombres que vieron con sombrero, ¿recuerdas algo más sobre su aspecto que pudieras describir? Sí, mira, estaban en cuclillas, se fueron levantando poco a poco, como si estuvieran esperando, digamos, un camión. Y se fueron levantando, traían camisas así de esas vaqueras y pantalón de mezclilla y sombrero de tipo vaquero. Los tres hombres tenían bigote, sus edades oscilaban entre los 40, 30 y 20 años. ¿Alguna vez has vuelto a pasar por ese lugar de las Tres Cruces? No volvimos a pasar por ahí. ¿Qué crees que no, no hemos tomado ese camino nuevamente? Te agradezco, Adrián, por seguir compartiendo tus anécdotas con nosotros. En el tren que recorre la niebla, siempre tendremos un vagón listo para escucharte. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, maquinista, y a todos los que escuchan y ven el tren que recorre la niebla. Un agradecimiento sincero y gracias por su tiempo y espacio. Estamos en contacto. Gracias. Como ya he mencionado en casos anteriores, hay personas como Adrián, capaces de percibir estos fenómenos en mayor medida que otras, como por ejemplo está el caso de Leo, de Verónica, de María, de Luis y de muchos otros pasajeros que, como un servidor, hemos presenciado fenómenos y manifestaciones paranormales en numerosas ocasiones. En el caso de la risa que nuestro testigo escuchó en su casa, bien podría tratarse de alguna entidad espiritual que intenta hacerle daño. En trabajos oscuros de magia negra, por ejemplo, el brujo conecta con este tipo de entidades, las cuales actúan e interceden a cambio de favores para llevar a cabo dichas encomiendas, por lo que si existen sospechas de ser víctima de algún trabajo de este tipo, se debe buscar en el techo de la casa o en ciertos lugares externos como esquinas o jardineras algún material u objeto extraño que dé indicios de este tipo de trabajos, o algo que no sea de tu propiedad, y retirarlo inmediatamente lejos del hogar. Las cruces en los caminos y avenidas son una forma de ofrenda que conmemora la muerte de una persona en el último lugar que pudo mirar antes de su deceso, lo que la mantiene en la mente de quienes pasan por ese sitio y al mismo tiempo sirve como advertencia del peligro que puede haber en aquel tramo. No se tiene un dato específico sobre su origen, pero en México es un ritual que se remonta a la colonia. La experiencia que presenciaron Adrián y su hermano en esa carretera es inquietante. Existen numerosos casos en donde las entidades se aparecen con frecuencia en ciertos caminos. Cuando ocurren muertes trágicas y repentinas, las almas suelen manifestarse durante cierto periodo, rondando por el sitio.
Quizás porque aunque ya no pertenecen a este plano, aún no logran trascender. Hay espíritus que intentan avisar que ese camino es peligroso, tratando tal vez de evitar que se causen más desastres. Hay otros que quizás necesitan comunicar algo más, y hay otros casos aterradores en donde la entidad pretende que otras personas sufran lo mismo que ellos. El incidente de la muñeca es muy interesante, ya que anteriormente he abordado algunos casos de esta índole, como el de la habitación de mi hija que nos relató Aurora, o el caso de la muñeca de trapo de Lorena. En este último, la muñeca incluso tomaba alimentos del refrigerador y los consumía. Suena increíble, pero son situaciones reales. En el caso de Adrián, sin duda algo paranormal sucedía con esa muñeca. Sería necesario investigar a fondo para obtener más datos sobre el pasado y en qué situación se encontraban los lugares y las personas que anteriormente la poseían, para intentar dilucidar de alguna manera el porqué de dicho fenómeno. Porque como es sabido, los objetos absorben la energía de quien los posee y también puede llegar a ser instrumentos para causar el mal. Incluso pueden ser manejados o poseídos por entidades malignas. Además de la infame Annabelle, existen muchos otros casos reales de muñecos poseídos, como el de las muñecas Noroko y Ukiko en Japón, el muñeco Robert en Florida, el caso de Pupa, una muñeca italiana, y varios más. Pero más adelante abordaré un caso propio, el de Juanita, una muñeca que tenían mis hermanas cuando vivíamos en Puebla. Ya se los platicaré. Próximamente esperen la 5ª parte de La Casa de Puebla. Agradezco nuevamente a Adrián Calderón por haber compartido estas 3 espeluznantes anécdotas. Te habló David Ripper, el maquinista, y deseo que pases una excelente noche. Hasta la próxima.